Cureño y cuerira. Y buenas gente, ¿cómo están? Yo creo que se encuentran muy bien. Señores, muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por todas las personas que se han suscrito. Bienvenido a mi canal, bienvenido a otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a decir los peces. O bueno, mejor dicho, los animales acuáticos. La otra vez hice una sección de los animales domésticos. En este caso vamos a hacer de los animales acuáticos. Así que espero que les guste el video. Si les gusta, suscríbete, dale like, comparte. Que eso me motiva a seguir subiendo más videos y que comenten. Si algún nombre de algún pez que no es, ustedes saben que es, bueno, corrijan, que esto estamos aquí para aprender y para que compartamos nuestro conocimiento y engrandecer nuestra cultura. Así que señores, sin más que decirles, vamos allá. Muy bien, para empezar vamos a aprender a decir jurel en overe. El jurel en overe se dice kangi, así se dice, kangi. El jurel en overe es simple, de hecho hay un distrito, creo una comunidad que se llama Kankitu. Bueno, por ahí viene el asunto de Kanki. El segundo animal acuático que vamos a aprender es la tortuga. En overe se dice ngri, para los que no sabían. La tortuga carey se dice ngri. Como yo soy de la costa, yo conozco más o menos cómo es que se refiere a las tortugas. Ngri es irónico, pensándolo bien es irónico, pero literalmente traducido es carne. Así que la tortuga es ngri en overe. Bien, el segundo animal marítimo, acuático, como quieran decirlo, es el tiburón. Bien, el tiburón tiene una historia y tienen que conocerlo, pues que el tiburón es un animal conocido por muchas personas y en este caso vamos a hablar del tiburón en general, sea tiburón martillo, tiburón tigre, tiburón que sea. El tiburón en overe se dice tre. Sí, señores, el tiburón en overe se dice tre. Y lo más curioso es que en overe el tre también significa espalda, back. Bueno, espalda pues. Mi espalda, mi titre. Eso va a afectar, depende de a lo que nos estamos refiriendo. Bien, así es que el tiburón se dice tre, igual que la espalda, pero va a afectar en forma literaria cuando vamos a hablar o a decir algo sobre el tiburón. Así que ya saben. Y bueno, para decir mantarraya o raya o como quieran decirle, en overe se dice guaraguada. Así mismo como suena, guaraguada. O guara, como quieran decirle, pero se refiere más a lo que es la raya, la mantarraya en sí. Allá en la costa así se dice la raya, para que ustedes tengan conocimiento de esto y ustedes aprendan. Me imagino que muchos de los que están suscritos no saben esto y por eso yo les comparto mis conocimientos para que ustedes también conozcan cómo se dicen estos animales y podamos compartir juntos lo hermoso que es nuestro lenguaje. Caracol, ya este término muchas personas lo conocen, muchos de ustedes ya sabrán cómo se dice caracol, y el caracol en overe se dice dri, así simple, dri. Así que continuemos. Muy bien, y ahora sigue el pez loro. El pez loro en overe, y ustedes ya se imaginarán qué significa, cómo se traduce el pez loro en overe. Literalmente se traduce así: ore guay. Guay es el pescado, ore es el nombre, ore guay, pez loro. Bueno, es al revés, se traduce.
Así que ya saben. Muy bien, para decir otro animal marino podría ser el cangrejo, que muchos lo conocen ya también. De hecho hay una danza del cangrejo y el cangrejo en Oberé se dice mesele. Así se dice el cangrejo, mesele. Ya ustedes lo conocían, me imagino, así que bueno, continuemos. Bien, y para decir camarón, el camarón es un animal, muchas personas le gusta, muchas personas no le gusta, en fin, es un dilema que no viene al caso, que no viene al tema, pero lo que sí nos interesa es cómo se llama, cómo se dice en Oberé. En Oberé camarón se dice quebe. Así que ya vas aprendiendo cómo se dice camarón, quebe. Quebe es camarón, así que vamos a continuar. Bien, las sardinas, las pequeñas sardinas, las que son en miniatura, así que se cazan con red para poder pescar otra vez en la costa o en las costas comarqueñas. Nosotros lo conocemos como cuida. Así, hay otro tipo de cuida que se llama dabá, pero ese es otro animalito más grande, otro pececito más grande. Pero para cazar jurel hay que tener cuida. El jurel le gusta comer cuida. Así que ya saben. A la sardina le dicen cuida. No es la sardina en lata. Ojo, que no es la sardina en lata, que eso tiene otro nombre y otra forma de decirlo. Sino es la sardina, el pececito que viene un montón. Y eso es lo que nosotros cazamos para poder pescar jurel o otros peces. Ya saben. Bien, por allá por donde vivo hay un pez muy interesante, es el pez aguja. Ustedes lo conocen, si lo han visto, si saben qué es, ya me imagino que ya saben cómo se dice, así que voy a obviar este pez, no lo voy a mencionar. Es broma. El pez aguja o agujeta, como quieran decirlo, depende de cómo usted lo conozca. El pez aguja se le dice michihuay. Es porque tiene casi la misma similitud que el colibrí. Tienen los pichos así. Por eso en Oberé colibrí es michi. Y traducido en pez es michihuay. Pez colibrí. Pero nosotros, en español es pez aguja. Pero nosotros lo traducimos como pez colibrí. Pero es pez aguja. Bueno, espero que me entiendan. Y bueno, sin más que decirles, señores, espero que les haya gustado mucho este video. Que compartan, dale like, suscríbete. Bueno, sin más que decirles, señores, ¡vamos! ¡Que nos vamos!